Buenas tardes a todos y todas y en primer lugar pues muchísimas gracias por la invitación. Lo que yo querría sería compartir ahora durante este rato que tenemos algunas reflexiones para llegar o para justificar el por qué desde nuestro punto de vista el decrecimiento material, el decrecimiento de la esfera material de la economía no es una alternativa, sino que es una constricción, un imperativo que introduce el hecho de vivir en un sistema limitado, y la alternativa consiste en ver si vamos a llegar a esa situación con criterios de justicia y con criterios de equidad, o si vamos a llegar a esa situación de decrecimiento que va a ser sí o sí por una vía ecofascista. Por tanto, querría empezar planteando algunas reflexiones iniciales de algunos condicionantes que constituyen las bases materiales de la vida humana y del conjunto de la vida en general, que parece que siempre se suelen olvidar en una gran parte de los análisis económicos, desde luego del sistema del análisis neoliberal, pero también algunas veces en los análisis de algunas izquierdas transformadoras, para luego analizar o repasar de una forma muy rápida cómo el capitalismo se ha construido de forma radicalmente contraria a las pautas que organizan lo vivo, y por tanto dentro de este sistema no vamos a encontrar ningún tipo de salida. Finalmente terminaremos esbozando algunas pautas rapiditas, porque no nos va a dar mucho tiempo, de por dónde encontraríamos líneas de salida para regenerar el conjunto del sistema económico, que llevaría también a una regeneración social y moral en la que ya no voy a entrar porque bueno, ya se tocará seguramente mañana, ¿no? Digamos que la economía se suele definir muchas veces cuando miramos, por ejemplo, los manuales de economía que manejan los alumnos y alumnas de segundo de bachillerato. Podemos encontrar una definición, ¿no?, que dice que, por ejemplo, la economía es el proceso de obtención de bienes y servicios que posibilitan la reproducción social. A partir de ahí no volveremos a encontrar ninguna pregunta sobre cuáles son las bases materiales que posibilitan la reproducción social. La reproducción social, el que la vida humana se regenere, depende materialmente desde luego de la naturaleza. Respiramos, nos alimentamos, nos vestimos, construimos infraestructuras, nos movilizamos motorizadamente o no motorizadamente, siempre a partir de minerales, de recursos que extraemos de la naturaleza o de procesos que la naturaleza se encarga de regenerar. Por ello, como parte de la propia biosfera, tenemos que decir que la vida humana es radicalmente ecodependiente. Pero además la vida humana tiene un segundo sostén material, que viene dado por el hecho de vivir encarnados y encarnadas en cuerpos vulnerables. Es decir, la vida humana se desarrolla en cuerpos que envejecen, que se enferman, que mueren, y la vida humana es radicalmente inconcebible si no es gracias a una cantidad ingente de horas de trabajo que desde el momento en que nacemos otras personas nos dedican. Desde luego en los primeros años de la infancia, en donde somos radicalmente dependientes e imposible pensar en la supervivencia de una criatura sin que alguien la cuide. Aquellas personas que tienen diversidad funcional o que tienen alguna discapacidad severa necesitarán de ese apoyo a lo largo de toda su vida. Cuando seamos personas ancianas volveremos a necesitar del trabajo de otras personas para tener vidas dignas que merezcan la pena vivirse, y cuando estamos enfermas, es decir, todos y todas somos seres interdependientes y de forma mucho más acusada durante algunos momentos de nuestro ciclo vital. Por tanto, somos ecodependientes y somos interdependientes, y ambos elementos son constitutivos esenciales de la vida humana, ¿no? Pues bien, en ambos elementos, en ambas bases materiales existen límites. Si pensamos en la naturaleza, en la biosfera, en nuestro planeta, es un sistema limitado, en donde encontramos, definidos desde un punto de vista antropocéntrico, con recursos que denominamos no renovables, que son aquellos que existen en una cantidad limitada, y la naturaleza todo lo renueva, pero estos recursos los renueva a una distancia, en una longitud de tiempo que no es abarcable a escala humana, es decir, no son renovables a escala humana. Estos recursos, por tanto, los podemos extraer simplemente hasta que se agotan o hasta que su forma de extracción no compensa el que se puedan sacar. Luego entraremos un poquito en este tema.
Existen también recursos que son renovables, son aquellos procesos que regeneran la naturaleza, como es el ciclo del agua, como puede ser la fertilidad de un suelo, como puede ser pues la capa de ozono, es decir, que son elementos que se van regenerando, pero el problema es que no se regeneran a la velocidad que quiere el capitalismo global. Se regeneran a la velocidad que los miles de millones de años de evolución han acertado a conformar. Por tanto, aunque son recursos renovables, presentan límites en cuanto a su velocidad, en cuanto a su tasa de regeneración. También los propios sumideros del planeta, es decir, esos procesos que permiten degradar los residuos que genera pues, el metabolismo económico, y no solamente el metabolismo económico humano, sino también el resto del mundo vivo, estos procesos presentan límites también en cuanto a sus velocidades de regeneración. Por tanto, nuestro planeta tiene límites, se mire como se mire. Y en un planeta que tiene límites físicos, ni un arrecife de coral, ni un bosque de robles, ni por supuesto el sistema económico capitalista se pueden plantear crecer ilimitadamente. Ese es un primer elemento. En nuestra condición material de ser seres encarnados en cuerpos vulnerables que se envejecen y que mueren, la propia vida humana tiene un límite, que es la muerte. Y el sistema económico capitalista ha desarrollado también una cultura que tampoco mira ni el envejecimiento, ni la enfermedad, ni la muerte. Es una cultura que vive radicalmente de espaldas a todos estos procesos y que le tiene verdadero pavor. En nuestra cultura hay verdadero pavor ante la muerte, ¿no? Y si no se miran ni el envejecimiento, ni la enfermedad, ni la diversidad funcional, mucho menos se mira a aquellas personas que cotidianamente trabajan cuidando y atendiendo el bienestar material de estos cuerpos vulnerables, que por el hecho de vivir en sociedades patriarcales vienen siendo desarrollados fundamentalmente por mujeres. Insisto, por el hecho de vivir en sociedades patriarcales que imponen una determinada división sexual del trabajo, no porque esencialmente las mujeres estemos mejor dotadas para cuidar de la vida humana. Es decir, es una imposición que se deriva de unos determinados roles, de una determinada construcción social sobre la vida de las mujeres. Pues bien, el sistema económico capitalista, sin embargo, es un sistema que necesita crecer de forma continuada. ¿Qué es lo que sucede cuando un sistema necesita crecer de forma continuada en un mundo físico que tiene límites? Pues nos encontramos con una situación de confrontación, de fricción, y se podría decir metafóricamente que la economía capitalista le ha declarado la guerra a los territorios y a los cuerpos de las personas. Yo quería ahora pararme unos minutos haciendo una pequeña relación que va a ser muy somera por necesidad, de algunos de los rasgos que conforman el paradigma de la economía neoclásica, que es la teoría económica en la que se apoya, digamos que sustenta todo el modo de producción, distribución y consumo capitalista. Lo primero que plantea la economía neoclásica como novedad es la reducción del valor al precio. Es decir, la economía capitalista utiliza estrictamente la vara del medir del dinero para definir aquello que tiene o no tiene valor. Y lo que no es expresado en precio, en un sistema económico, y además en un sistema económico que ahora mismo se encuentra hipertrofiado y tiene una dimensión mucho más grande que el resto de los sistemas, cuando no podemos expresar las cosas en dinero, lo que hacen es desaparecer de la valoración económica. Y claro, ¿cuánto vale la capa de ozono? ¿Qué precio tiene el ciclo del agua? ¿Qué precio le ponemos a la polinización? ¿Cuánto vale la crianza? ¿Cuánto vale parir? Todos esos elementos, todos esos procesos, siendo de forma esencial, imprescindibles para que exista la vida humana y también la vida natural, directamente no tienen forma de ser valorizados económicamente. Aunque el sistema lo intente y haya propuestas dentro, por ejemplo, de algunas líneas de la economía ambiental que defiendan que hay que ponerle precio a todos los procesos de la naturaleza para precisamente que se les pueda dar valor y que puedan ser visibles. Pero tenemos ejemplos claros de que eso no ha funcionado. Pensemos, por ejemplo, en el comercio de emisiones.
se planteó poner precio a las emisiones de CO2 precisamente para contenerlas, y lo que ha sucedido después ya varios años de aplicación es que las emisiones de CO2 globales han seguido creciendo sin solución de continuidad, mientras que muy probablemente algunas de las empresas petroleras que se benefician extrayendo petróleo que provoca el cambio climático se estén beneficiando del propio comercio de emisiones. Es decir, que muchos de los intentos que hay de ponerle valor a la naturaleza o a los recursos naturales es posible que generen nuevos negocios ambientales, pero los problemas de fondo no los resuelven, porque algunos de esos deterioros o son irreversibles o requieren mucho tiempo para lograr esa regeneración, ¿no? Suelo poner el ejemplo de que podríamos ponerle precio al agujero de la capa de ozono y podríamos conseguir que aquellas grandes empresas transnacionales que fabrican productos que deterioran la capa de ozono incluso pagaran multas o impuestos por ellos. Pero aunque lográramos recaudar la cantidad más ingente que nos podamos imaginar de dinero que pagaran estas empresas, lo real es que el agujero de la capa de ozono no lo vamos a tapar. Por tanto, generaremos apuntes contables, generaremos negocio, podrá incluso crecer el PIB, pero el problema físico de raíz no lo vamos a resolver. Un segundo elemento que plantea la economía capitalista es que tierra y trabajo son sustituibles por capital. Y realmente muchas veces la cabeza de la gente, lo que hemos visto en el imaginario colectivo, nos ha podido conducir a eso. Hemos podido conocer zonas en el Estado español, en la península, como ha sido la zona de Campo de Dalías, que es una zona que está pegada al Cabo de Gata, que era un secarral, un verdadero desierto, que en apenas unos años pasó de ser un lugar en donde solamente había algunos rebaños de cabras y vivían personas con la menor renta per cápita de todo el Estado, a ser una de las zonas de mayor producción hortícola de todo el Estado y a tener una de las mayores rentas per cápita. Podemos decir, es verdad, con dinero sustituimos tierra y trabajo. Pero claro, ¿qué hay detrás de todo esto? Que como solamente nos manejamos con la vara del medir del dinero, se nos olvida que para cultivar en un secarral de algún sitio habrá tenido que venir los fertilizantes y la tierra fértil que permite que crezca una planta. ¿Y de dónde viene en el Estado español? Pues mayoritariamente, por ejemplo, los fosfatos de la zona del Sáhara o de algunas zonas de Argelia. Nos podemos encontrar con que una buena parte de las razones de por qué ningún gobierno de ningún pelo ni ningún color del Estado español le ha metido manos a la vulneración de los derechos del pueblo saharaui en Marruecos, porque en medio está la extracción de estos minerales necesarios para sostener la agricultura. Podemos preguntarnos de dónde sale el agua de ese secarral. Pues sale del agua fósil que está enterrada, que directamente se ha extraído en tales cantidades que el agua de mar ha penetrado en esos pozos y los ha salinizado irreversiblemente. ¿Y de dónde sale ese trabajo que se paga con capital? Pues al principio fue la propia gente de la zona, que estaba en unas condiciones absolutamente tremendas, y según fue subiendo el nivel de vida, pues fue la población del norte de África, después población del sur del Sáhara y posteriormente personas, por ejemplo, de los países del este, que viven sin papeles, sin derechos, sin ser sujetos que tengan ningún tipo de cobertura legal, sin ningún tipo de contratación y por unos sueldos semiesclavos. Y yo, la última vez, que lo he comentado ya varias veces, que estuve por la zona de Huelva, que tenían un sistema bastante parecido, y conocí a mujeres de las que estaban trabajando en la fresa, me encontré con mujeres de los países del este que trabajaban con pañal, porque como trabajan a destajo, no paran ni para hacer pis. Es decir, sin papeles en estas condiciones, ¿no? Claro, ¿sustituye el capital a la tierra y al trabajo? No, lo que estamos haciendo es directamente esa base material, importarla de otros lugares y sostenerla en unas condiciones de semiesclavitud. Tierra y trabajo no son siempre sustituibles por capital. Utilizar solo la vara de medir del dinero, es decir, reducirlo todo al mundo de los valores monetarios, lo que ha hecho también ha sido modificar sustancialmente el concepto de producción. El concepto de producción dentro de la economía nace ligado al valor de uso y nacía ligado al valor de las necesidades que se satisfacían. En el sistema capitalista, en la economía neoclásica, el concepto de producción está ligada
a la ganancia, al lucro, a los valores monetarios. Y por tanto, cuando hablamos de producción en este sistema, nadie se pregunta por la naturaleza de lo que sostiene la producción. Es decir, como solamente miramos los euros que se ganan, da lo mismo producir bombas de racimo que berenjenas. Es decir, al sistema económico no le preocupa tanto la naturaleza de lo que se produce, para qué se produce y para quién se produce, sino que se produzca, en este concepto de producción equivalente a ganancia o a incrementos de los valores monetarios, ¿no? Así es como se acuñó un mito que señala la economía ecológica, que es el mito del crecimiento, es decir, la idea de que cuando crecen los valores, los agregados monetarios, cuando crece esta producción medida en dinero, siempre tiene un carácter positivo. ¿Qué es lo que sucede? Que como solamente miramos la dimensión que crea valor en el mercado, que es el dinero, no vemos los daños que irremediablemente acompañan a esas producciones. No vemos, ni consideramos, ni restamos en ningún lugar la extracción de materiales finitos que nunca volverán a estar disponibles para otros usos humanos. No vemos la utilización de energía fósil, por ejemplo, que aparte de los daños de generar emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar estas emisiones, además es otro recurso finito que no volverá a estar disponible para otro uso humano. No vemos las cantidades de agua que se utilizan, no vemos el deterioro de suelo fértil o no miramos el trabajo semiesclavo que se produce en una gran cantidad, en muchos lugares del mundo. Si yo solamente considero el valor que este teléfono móvil tiene en el mercado, todos los daños que acompañan a su fabricación no los veo. Y como no los veo, lo que deseo es que esta producción crezca al máximo posible, aunque de forma invisible crezcan también acompañando a esa producción todos los daños que insoslayablemente la acompañan, ¿no? Es decir, así es como se acuña el mito del crecimiento, que sostiene que la producción, que el incremento de la producción entendida de esta manera, entendida de la forma capitalista, siempre es positiva, ¿no? Lo que sucede también y lo que viene acompañando a este cambio en la economía es que se produce lo que Cal Polanyi denominó una vivisección social. Es decir, hasta este momento el proceso económico se daba muchas veces en el mundo doméstico y no era un sistema tan radicalmente separado del resto de la vida. Lo que hace la economía capitalista es separar radicalmente del resto de la sociedad el mundo económico y denomina, por ejemplo, trabajo solamente al trabajo remunerado que se hace en el marco de los mercados, pero deja de ser trabajo el que cotidianamente reproduce la vida, por ejemplo, dentro de los hogares, ¿no? Se produce una separación y una división dicotómica que separa lo económico de lo no económico de forma radical, que separa el trabajo del no trabajo, denominando trabajo solamente al remunerado, y separa de una forma, con una dicotomía estanca, la producción de la reproducción, que hasta ese momento no habían sido categorías radicalmente separadas. Producción y reproducción se daban de una forma conjunta, ¿no? Además, el paradigma de la economía neoclásica, la economía capitalista, lo que defiende es una economía que está articulada alrededor de una finalidad que no había sido la única finalidad antes, que es la ganancia. Es decir, el objeto de la economía deja de ser la supervivencia, deja de ser la subsistencia para pasar a ser la ganancia, ¿no? Este proceso de implantación no fue un proceso tranquilo, no fue un proceso de transición pacífica, sino que fue un proceso extremadamente violento. Y, por ejemplo, Marx lo trabaja y lo describe fenomenal cuando habla de la acumulación originaria, ¿no? Este proceso de cercamientos, es decir, de arrebatar lo común, arrebatar la tierra al conjunto del campesinado y la expulsión de campesinos de sus tierras, este proceso de proletarización, es decir, de creación de masas de gente disponible para comenzar a trabajar dentro de las industrias capitalistas, de las primeras industrias a raíz de la revolución industrial, y un proceso, desde luego, menos trabajado por Marx, que se han encargado de estudiar historiadoras feministas filomarxistas
como pueden ser, por ejemplo, Silvia Federici, en un libro que os recomiendo muchísimo, que se llama Calibán y la bruja, ¿no? Silvia Federici habla también de que en este proceso violento de la acumulación originaria jugó un papel también importante un ataque frontal a las libertades de las mujeres. Es decir, Silvia Federici cuenta cómo tenemos que situar en este primer momento de revolución industrial y de nacimiento del productivismo un proceso de ataque a las mujeres tan brutal como fue el de la quema de brujas. Varias decenas de miles de mujeres quemadas en el conjunto de Europa. No quemadas fundamentalmente por la Inquisición, sino quemadas fundamentalmente en procesos civiles, por estados civiles, que fueron los que de alguna manera, de forma mayoritaria, condujeron esos juicios. Lo que sostiene Silvia Federici es que a lo largo de la Edad Media, y sin idealizar para nada ni embellecer la situación obviamente de la Edad Media, que era absolutamente patriarcal, pero sí que las mujeres habían ido logrando cierto control, sobre todo sobre la reproducción y su propio cuerpo. Las brujas eran fundamentalmente mujeres sanadoras que tenían un amplio conocimiento sobre los métodos anticonceptivos, sobre los métodos abortivos y habían controlado de alguna manera la propia reproducción. En un momento en el que se había producido la peste negra, que había diezmado la población europea, con una población europea mermada y un requerimiento enorme de mano de obra en las primeras industrias que empezaban a funcionar, lo que se persigue de alguna manera, según Silvia Federici, es convertir también a las mujeres en fábricas de mano de obra, porque el sistema capitalista necesita la mano de obra, es una entrada más. Y la mano de obra, que no es una mercancía en el sentido de que no es algo que se fabrique con el fin de venderla, sin embargo, tiene un proceso de fabricación bastante costoso, dicho de una forma irónica. Es decir, una criatura nace, se la educa, se la cuida, se aprende lo que aprenda, y cuando sale, incluso se atraviesa la adolescencia, y cuando sale al mercado de trabajo, o cuando salía, porque ahora ya ni salen, ¿cuánto le paga el sistema? 600 euros, 700 euros ahora mismo. ¿Paga el capital bajo su propia lógica lo que cuesta reproducir la mano de obra? De ninguna de las maneras. Es decir, el capitalismo siempre ha necesitado de un sistema como el patriarcado, incluso para reproducir, aunque solamente sea para reproducir generacionalmente la mano de obra, ¿no? Por tanto, economía ecológica y economía feminista han coincidido en diferentes momentos en caracterizar utilizar la metáfora de un iceberg para reflejar cómo funciona el sistema capitalista. Dicen, en la parte que asoma por encima del agua, que es la más pequeñita, se encuentra todo aquello que tiene reflejo en el mundo monetario. Está el mundo del empleo remunerado, está la prima de riesgo, están las agencias de rating, están los mercados, están las acciones, y sin embargo, por debajo de esa línea, por debajo de ese agua, con un tamaño mucho mayor y sosteniendo esa pequeña parte, se encuentra obviamente la explotación de trabajadores y trabajadoras remuneradas, es decir, la incautación de las plusvalías que generan, se encuentra todo el deterioro que se produce en la naturaleza, todo el deterioro de los procesos naturales y el agotamiento de recursos no renovables, y se encuentra la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que las mujeres en el ámbito privado de los hogares, en algunos casos también en ese mundo visibilizado, pero como luego veremos en una parte pequeñísima, ¿no? Una cantidad ingente de horas de trabajo que el sistema utiliza para su propia reproducción. Es decir, podría casi decirse que las mujeres en el hogar generan una especie de plusvalía en forma de tiempo social que el sistema utiliza para poder regenerarse. En esos términos casi estaríamos hablando también de lucha de clases entendida de otra manera, sería una especificidad, ¿no? El caso es que hemos llegado a donde hemos llegado con un sistema económico que tiene la mirada extraviada en la vara de medir del dinero, que ha cortado el cordón umbilical que le unía con la base material que sostiene la vida, es decir, la economía flota al margen, flota
pretendidamente al margen de la base material que la sostiene, y mientras nos encontramos muchas veces mirando el Producto Interior Bruto o nos encontramos mirando cómo sube o baja esa esotérica prima de riesgo, no estamos mirando cómo se reduce la cantidad de tierra fértil, cómo se reducen las posibilidades de regenerar el ciclo del agua, o qué está pasando dentro de los hogares con la tensión tremenda social que está cayendo, por ejemplo, ahora fruto de los recortes, ¿no? Esta forma de funcionar, sobre todo tan acelerada en las últimas décadas, que fue posible gracias a la disponibilidad de energía fósil que se empieza a utilizar con la revolución industrial, ha conducido a una crisis que es una crisis civilizatoria, en el sentido de que lo que pone en cuestión es la forma en la que las personas se relacionan con la naturaleza y se relacionan entre ellas. Ahora mismo lo que vemos de ello es esta crisis financiera y esta crisis económica, en la que yo no voy a entrar nada porque además mañana se va a trabajar fenomenal, y sin embargo voy a detenerme dos segundos nada más, porque no podemos profundizar mucho más, en una crisis estructural que es la crisis ecológica, y también un poquito en la crisis de cuidados, ¿no? En el plano ecológico quería hablar sobre todo de la crisis de materiales de una forma rápida. Es decir, según la Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo nada sospechoso de ecologismo radical, en 2006 se alcanzaba el pico del petróleo convencional. Esto quiere decir que por cada barril de petróleo que se extrae no se encuentra otro que le sustituya. Además, tenemos que tener en cuenta que el petróleo que primero se extrajo en el planeta fue el petróleo que era más fácil de extraer y que tenía una mejor tasa de retorno. La tasa de retorno, digamos, es la capacidad energética que obtienes en función de lo que inviertes. Yo invierto un barril de petróleo y obtengo 120. Esa es una buena tasa de retorno. Pues por ejemplo, el petróleo que se extraía en Arabia Saudita o que se extraía en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. El que se extraía, por ejemplo, en el Golfo de México, cuando se produjo el vertido de la Shell hace 1 año y medio, me parece, o 2 años, ese petróleo tenía una tasa de retorno que ya estaba entre 25 y 30. Claro, una plataforma flota en el mar, hay que descender al fondo del suelo marino, hacer un agujero, otra vez varios miles de metros para abajo, extraer desde ahí y depurar. Hace falta mucho más petróleo para extraerlo. Ese petróleo, para que os hagáis una idea, tiene una tasa de retorno similar a la de los mejores parques eólicos. El petróleo que se pretende extraer, por ejemplo, en la Patagonia, con técnicas de fracking, técnica que se pretende utilizar también aquí en Álava, en Cantabria y tal, para extraer gas natural, tiene una tasa de retorno calculada de entre 1 y 3, porque el esfuerzo energético que hay que hacer para extraerlo es brutal, aparte del destrozo que se produce. Los mal llamados agrocarburantes, es decir, los mal llamados biocombustibles, que en realidad son cultivos energéticos, tienen una tasa de retorno de 0,8, es decir, por debajo de 1, a 1, 1,2, dependiendo de dónde vengan. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos encontramos en un momento en el que entramos en el declive de la energía fósil barata, luego haré alguna matización, sin que el conjunto de los gobiernos, sin que el conjunto de la comunidad internacional tenga ningún plan B. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que podemos decir que vivimos en un mundo que come petróleo, desde la producción industrial de alimentos, que prácticamente precisan de una inyección constante de petróleo en los suelos y un transporte motorizado enorme, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una ciudad como la ciudad en la que yo vivo, como Madrid, donde no se produce nada que sirva para estar vivo, donde hay personas que todos los días van y vienen desde Cuenca, desde Toledo, desde Valladolid, desde Segovia, es decir, el área de influencia urbana de la ciudad, de las personas que entran y salen todos los días, ya coge algunas de las comunidades autónomas de alrededor, donde el agua que se bebe, donde todo lo que comemos, donde toda la basura que generamos tiene que entrar y salir con transporte motorizado. Y ahora vivimos en un mundo en el que prácticamente la mitad de la población del planeta vive en grandes ciudades, que son absolutamente inviables sin energía fósil barata.
Podemos pensar que ya en los años 70 el informe Meadows planteaba que el fin del petróleo barato, o sea, que nos encontrábamos con el riesgo de sobrepasar estos límites, ¿no? El informe Meadows, si no recuerdo mal, calculaba el pico del petróleo aproximadamente para 2020. Es decir, que tampoco se han equivocado tanto en las cifras, un poco al margen de los errores que siempre tienen este tipo de cifras, ¿no? Nosotros podemos pensar también que nos seguimos desplazando con el mismo petróleo o de la misma manera que hace varios años, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en Irak. En Irak, antes de la invasión, la población iraquí tenía uno de los niveles de consumo per cápita de petróleo más alto de todo el planeta, como sucede en general en casi todos los países extractores de petróleo, que tienen unos altos consumos. Cuando se produce la invasión de Irak, no solamente se incautan las reservas de extracción de crudo, sino que lo que se consigue es que la propia población iraquí no consuma ese crudo y se ponga a disposición de la comunidad internacional. En Irak han pasado de tener el mayor consumo de renta per cápita del planeta, prácticamente, a tener unos niveles de consumo ahora mismo energético que son propios de la Alta Edad Media. Es decir, ellos han vivido ya un proceso de decrecimiento que ha sido por la vía ecofascista, sin posibilidad de transición y en apenas un año. Quiero decir con esto que cuando hablamos de que nos planteamos las dudas de que el declive no se produzca de la misma manera, tenemos que sacar los ojos un poco del lugar en el que vivimos y de nuestras sociedades y mirar un poco qué está pasando alrededor, ¿no? Porque hay lugares en donde se viene decreciendo de una forma abrupta y sin organización de ningún tipo desde hace tiempo. Un segundo elemento de la crisis ecológica es en general lo que se llama el cambio global, que es ni más ni menos que el cambio en las reglas del juego que organizan todo lo vivo. La biosfera se autoorganiza constantemente. En la naturaleza todo está cambiando, igual que en nuestro cuerpo. Yo, si dentro de una semana me vuelvo a mirar al espejo y voy vestida igual que ahora, me parecerá que poco ha cambiado. Pero sin embargo, en esa semana habrán nacido un montón de células, habrán muerto un montón de células y mi cuerpo habrá desarrollado un montón de procesos para expulsar tóxicos que he comido, para regenerar y digerir. Es decir, la vida es vida mientras está cambiando. Cuando lo vivo no cambia es porque está muerto, simplemente. Pues en la naturaleza eso pasa de forma constante, es decir, la naturaleza se reorganiza. Y lo que sucede es que el metabolismo económico industrial de nuestra época está forzando la innovación del planeta, está obligando a cambiar las condiciones que organizan, las pautas que organizan ahora mismo lo vivo, de una forma muy acelerada. ¿Está en riesgo el conjunto de la vida? Pues probablemente no, porque si viven bacterias de estas que viven en las fumarolas de las centrales nucleares, pues no va a estar en riesgo la vida. ¿Está en riesgo que las condiciones de la naturaleza sean tan óptimas para la vida humana como son estas? Eso sí. Es decir, nuestra especie, que no ha vivido siempre ni ha brotado como un champiñón en el planeta, está adaptada a estas condiciones de composición de la atmósfera, a estas temperaturas globales, porque no solamente está adaptada a nuestra especie, a ellas, sino el conjunto de especies con las que hemos coevolucionado y que nos acompañan. Porque la vida humana es inconcebible si no pensamos en otras especies que han coevolucionado con nosotros y nosotras. El maíz, el trigo, las hortalizas, los cerdos, los burros, las vacas, las gallinas, los microbios, es decir, son nuestros compañeros de aventura planetaria. La especie humana, como todo lo vivo, coevoluciona en términos de simbiosis con otras muchas especies. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Pues que se está perdiendo diversidad, se están perdiendo parte de estas piezas, de estos compañeros de aventura planetaria de una forma rapidísima. Y se está simplificando, es decir, se está retrocediendo, yendo como hacia atrás muy rápidamente en la evolución. Hay un ecólogo que se llama René Barbault que cuenta las cosas así de una forma muy bonita, que dice que es como si nuestra especie ahora mismo estuviera sentada en una gran rama, que es la rama de la biodiversidad, y el metabolismo económico industrial, el metabolismo económico capitalista la estuviera serrando
mientras estamos nosotros y nosotras sentados encima, ¿no? Lo que se está haciendo es forzar esa innovación del planeta. Uno de los elementos que más se ha trabajado y que más se ha divulgado sobre esto es el cambio climático, ¿no? Que es de alguna manera uno de los detonantes que produce un montón de cambios en cadena que están alterando la naturaleza y la biosfera tal y como la conocemos y tal y como estamos adaptadas a ella. Esta crisis, que es ecológica, tiene también una dimensión clarísima en la sociedad. No voy a entrar en las diferencias y en las desigualdades que se producen en términos de renta, sino simplemente señalar que la crisis ecológica genera también enormes desigualdades materiales. Si toda la población del planeta viviera en términos materiales, me refiero, como la media de una persona del Estado español, harían falta más de 3 planetas para sostener ese estilo de vida. Como solamente tenemos uno y está parcialmente degradado, es obvio que para sostener este estilo de vida lo que hay que hacer es depredar otros territorios y vivir a costa de otras personas. En ese sentido, podría decirse que nuestras economías son economías caníbales, que crecen como un tumor devorando otros territorios y destruyendo la vida de otras personas. Un aspecto esencial de esta crisis es la crisis de los cuidados. Con crisis de cuidados, el movimiento feminista se refiere a la tensión que se produce cuando la cantidad de tiempo de trabajo que hay que dedicar para sostener cotidianamente la vida humana, es decir, esos cuerpos vulnerables de los que habíamos al principio, choca con la propia lógica del sistema. ¿Qué es lo que sucede? Pues que las mujeres nos hemos construido como sujetos políticos saliendo con todo derecho al único mundo que otorga derechos de ciudadanía, que es el mundo del empleo remunerado, porque el mundo del empleo no remunerado no te otorga derechos de ciudadanía, con la definición de ciudadanía tan limitada que hay en nuestras sociedades, ¿no? Hemos salido con todo derecho, pero de forma paralela o de forma mayoritaria los hombres no han hecho el camino contrario. Y lo que se ha dado es una situación en la que las mujeres asumen dobles y triples jornadas para atender lo de dentro y para atender lo de fuera. Porque lo de dentro, que es el cuidado de mayores, el cuidado de la infancia, sobre todo en términos de cuidado de vida humana, no se puede dejar de hacer. Además, se han producido una serie de transformaciones sociales, como es un mayor envejecimiento de la población, como es un cambio en la estructura urbana que aleja los diferentes lugares en los que se desarrolla la vida humana y hace falta mucho más tiempo para desplazarte de unos sitios a otros. Las ciudades se han convertido en territorios hostiles donde niños y niñas, por ejemplo, no pueden salir solas a jugar a la calle. Y la propia precariedad del trabajo, del empleo remunerado, hace que sea el patrón, el jefe, quien marca una serie de horarios y una serie de prioridades que nada tienen que ver con las prioridades de la vida. Y ahí nos encontramos con esa importante tensión. Si pensamos en esta crisis, la que tenemos ahora, la económica, y nos preguntamos dónde se está produciendo la mayor parte del ajuste, vemos que es claramente dentro de los hogares. Cuando se recorta en la ya raquítica y ridícula ley de dependencia que existía. Cuando se quita dinero, por ejemplo, para becas de comedores escolares. Cuando se reduce las ayudas o el sostén de las escuelas públicas infantiles. Cuando se quitan recursos dentro de un hospital público. ¿Dónde se hace todo eso? ¿Dónde comen las criaturas que ya no comen en el comedor escolar? ¿Dónde se atiende a las personas mayores? E incluso algunas veces, no ya porque no se pueda pagar una residencia, sino porque se está utilizando como único ingreso en la familia la propia pensión de la persona que está en la residencia. Todo eso cae en las casas. Y las casas no son territorios de armonía neutrales, son las corporaciones del patriarcado. Y mayoritariamente, dentro de las familias, son las mujeres las que cargan con una buena parte de esas tensiones. Es decir, la última encuesta de uso del tiempo que se ha hecho, que se hizo en 2010, señalaba que a pesar de que entre 2007 y 2010 el paro que había crecido mayoritariamente era el paro masculino, porque lo que se desplomó sobre todo fue el sector de la construcción, sin embargo el tiempo del trabajo de las mujeres dedicado a las tareas domésticas había crecido. Cristina Carrasco, una economista catalana feminista, suele decirlo, a mí me hace mucha gracia, ¿no?
suele decir que es que parece que cuando un tío se queda parado del todo, como reflejaba la peli de Los lunes al sol, ¿no? Pero viene a ser un poco un reflejo de dónde caen esas tensiones y quién está asumiendo esa parte de trabajos, ¿no? Es decir, las tensiones, lo que estamos viviendo con esta crisis, es un proceso de expolio de tal calado que recuerda mucho aquel proceso de acumulación original que se producía al comienzo del capitalismo. Como ahora a la gente no se le puede quitar la tierra común, nos quitan lo poco común que queda, que es la sanidad pública, que es la educación pública y son los mecanismos de solidaridad y apoyo mutuo que se dan en las sociedades para sostener la vida en común. Pero además se produce un proceso de proletarización brutal, con una masa de personas paradas tremendas, domesticadas, a las que se les impone de alguna manera cualquier trabajo en cualquier condición, con cualquier salario y a cualquier precio. Y volvemos a vivir un nuevo ataque a las mujeres. Un ataque sutil en algunas ocasiones cuando aparecen estos discursos, por ejemplo, de Javier Arenas del PP o del propio Gallardón, exaltando la maternidad y reclamando el derecho de las mujeres a ser madres y a poder cuidar dentro de las casas, y dicen qué bien lo hacéis, chicas, qué buenas sois cuidando, y se exalta este discurso añejo de la maternidad y de la domesticidad de las mujeres, o con un lenguaje agresivo como por ejemplo el de la Conferencia Episcopal, cuando habla de la ideología del género y se vuelve a criminalizar al movimiento feminista denominándolas feminazis o locas o exaltadas o algo por el estilo. Es decir, que volvemos a vivir de nuevo también este ataque que pretende de alguna manera que las mujeres de nuevo en los hogares vuelvan a asumir esta parte de regeneración de la vida social que no se puede dejar de hacer, ¿no? Por tanto, nos encontramos en un sistema que el problema que tiene es que cuando crece devasta, porque crece como un tumor a costa del medio físico y porque además genera un crecimiento que es absolutamente ficticio. Entre 1994 y 2007, que fue el periodo en el que más creció la economía del Estado español, al mismo tiempo que crecían los indicadores monetarios, al mismo tiempo que crecía el PIB y se decía que esto era el milagro, no eran los tigres asiáticos, era, Antonio Esteban lo llamaba la peña ultrasur antiecológica, ¿no? Al mismo tiempo que todo este crecimiento se producía, los salarios como media bajaron un 15% en este periodo de mayor crecimiento. Es verdad que no todos los sectores ni en todos los salarios, en unos se creció mucho y en otros se bajó mucho, pero los salarios como media bajaron. Y lo que sucedió fue que en 1994 de cada 100 euros como media que cobraba una persona remunerada, estaba endeudada aproximadamente en unos 60, mientras que en 2007, de cada 100 euros que tenía una persona estaba endeudada en 140. Es decir, lo que se ha llamado crecimiento para una gran parte de la población ha sido un proceso de acaparamiento, de robo de los ahorros que tenían y de hipotecas, es decir, hipotecar el futuro de la gente para las próximas décadas, que si nos fijamos es lo mismo que hace el sistema económico con la energía. Haber consumido de forma rápida el petróleo que tardó aproximadamente unos 300 millones de años en generarse y dejar el planeta regado de residuos radiactivos que seguirán siendo peligrosos dentro de 10.000 años. Es decir, es un sistema que para generar el beneficio y el lucro de forma inmediata se lleva por delante el pasado, lo acumulado en el pasado, y se lleva por delante el futuro. Por tanto, si el sistema crece y devasta, ¿qué hacemos cuando observamos que al no crecer también devasta? Porque ahora mismo nos encontramos en un momento de profunda recesión y lo que vemos es un paro que no cesa de crecer, lo que vemos son unas tensiones sociales que empiezan a ser insoportables. Hace un par de semanas se suicidaba una persona en Granada, hoy se ha suicidado otra persona en Baracaldo, porque los bancos les desahucian de las casas que ellos mismos tasaron y que ahora mismo tasan a otro valor distinto. Pero nos encontramos con que el atropello, con que la sucesión de golpes que se están asestando es tan brutal que yo creo que lo refleja muy bien el libro de Naomi Klein cuando habla de la doctrina del shock, cuando estamos viendo desaparecer
todas las conquistas sociales de los últimos siglos a una velocidad que es verdaderamente impresionante y con un nivel de aturdimiento de una gran parte de la población que pierde el relato, que pierde la capacidad incluso de entender lo que está pasando y de atisbar por dónde pueden estar las salidas. En el plano del sistema se han acuñado algunas salidas que voy a mencionar muy brevemente porque son falsas, ¿no? En primer lugar, se ha hablado, por ejemplo, de coeficiencia o se ha hablado de desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible y hablamos de este modelo de desarrollo compatible con el funcionamiento del planeta, estamos hablando de una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Este modelo de producción, distribución y consumo no es compatible con la naturaleza. Cuando hablamos, por ejemplo, de conciliación, para conciliar los tiempos para la vida y los tiempos para el mercado, estamos hablando de conciliar lo que es irreconciliable, porque es un problema de prioridades. ¿Qué está primero? ¿El bienestar y el mantenimiento de la vida o la ganancia? Porque las dos cosas a la vez no pueden ser lo primero, o lo es la una o lo es la otra. Y hablar de conciliación mientras la prioridad sigue siendo el lucro y la ganancia, te mete en una situación complicada. Nos hablan también como salida de la ecoeficiencia y del desarrollo tecnológico. La ecoeficiencia es condición necesaria para transitar hacia la sostenibilidad. Es obvio que hay que hacer todo de una forma mucho más eficiente, pero siendo condición necesaria no es condición suficiente. ¿Por qué? Pues todos podemos estar de acuerdo, todas podemos estar de acuerdo en que cualquier coche hoy, incluso aunque no sea de los mal llamados ecológicos, consume menos combustible que uno de hace 30 años. Lo que sucede es que el número de coches se ha multiplicado de tal manera que el ahorro que consigues por cada unidad de producto te lo comes por el aumento de la escala. Es decir, que la ecoeficiencia es condición necesaria, pero tiene que ir acompañada con medidas de reducción clarísimas, ¿no? Por tanto, ¿por dónde podemos encontrar pautas de salida? Para mí hay un primer elemento que creo que tiene que ver con empaparnos de él de una forma clara, ¿no? Y es, decrecer en la esfera material de la economía no es una opción. Es algo que imponen los límites físicos del planeta. No es que queramos o no queramos ir por allí, lo imponen los límites físicos del planeta y de hecho a escala global ya se está produciendo. Por tanto, cualquier tipo de salida que esbocemos va a tener que pensar en reducir ese tamaño material de la economía de forma clara, vivir con menos energía, con menos materiales y generando menos residuos. El capitalismo siempre convierte un discurso en otra cosa distinta. Cuando Rajoy, por ejemplo, habla de austeridad, está hablando de un proceso de resignación ante el robo manifiesto que estamos viviendo. Cuando el ecologismo habla de austeridad, habla de vivir de una forma más sencilla en lo material porque sencillamente no hay para más, sobre todo si pensamos con criterios internacionalistas en la justicia global, no solamente en lo que hay dentro de los territorios de las fronteras en las que cada cual viva o piense. Es decir, que ese elemento es un elemento esencial, ¿no? La interiorización de los límites del planeta, vuelvo a insistir, es algo de lo que no podemos prescindir. La economía feminista y la economía ecológica plantean que hay que reconvertir el sistema económico respondiendo a tres preguntas. ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas? ¿Qué es necesario? En segundo lugar, ¿qué hay que producir entonces para satisfacer esas necesidades? Y en último lugar, ¿qué sectores son los que entonces hay que desarrollar para satisfacer esas producciones? Porque preguntando de esa manera nos podemos encontrar con que, por ejemplo, algunos de los sectores profesionales mejor remunerados en el momento actual no solamente no son trabajos socialmente necesarios, sino que son trabajos socialmente dañinos, por más que haya que reconvertirlos con criterios de transiciones justas y de justicia global, pero no se pueden mantener, porque lo que hacemos es agrandar el agujero. Si seguimos con este consumo exacerbado de energía, materiales y generación de residuos, puede llegar un momento
en el que ni siquiera haya base material para poder reconvertir el sistema energético o el sistema productivo. Es muy urgente afrontar este tipo de transición cuanto antes, ¿no? Para ello hay que desarrollar políticas ligadas al territorio, que van en la línea de la producción, es decir, reformular el conjunto, por ejemplo, del sistema agrario, mirando a ver qué productos, qué cultivos son los adecuados a las vocaciones de cada territorio, desarrollando circuitos cortos de comercialización, favoreciendo la creación de mercados locales que además contribuyen a fijar población al territorio y requieren desde luego más personas que el monocultivo que se genera con un maquinorro tremendo a base de petróleo. Tenemos que pensar también en aplicar el principio de precaución, es decir, que no suceda como sucede en el momento actual, que se lanza todo tipo de productos químicos al medio y es cuando hemos comprobado que son dañinos, cosa que se suele demostrar varias décadas después, cuando se prohíben. No, el principio de precaución lo que plantea es que haya que demostrar previamente que el producto no es nocivo antes de liberarlo al medio y de comercializarlo. Tenemos que pensar en el cierre de los ciclos y ahí, por ejemplo, la economía ha desarrollado propuestas sobre cómo cerrar ciclos e incorporar los costes de reposición dentro del proceso productivo. Tenemos que pensar en que si la naturaleza tiene una base fundamentalmente solar, se articula en la cercanía, cierra ciclos y es lenta, cualquier especie y cualquier proceso que quiera durar sobre la Tierra tiene que ser básicamente solar, cercano, lento y cíclico. Y si no, nos encontramos con el problema que tenemos ahora, en el que ya se empieza a notar esa fricción. Además de políticas en el territorio, es preciso desarrollar una política del tiempo, reorganizar el conjunto del trabajo, de manera que reorganicemos el empleo remunerado y los sectores, pensando en cuáles son los sectores que satisfacen necesidades humanas, reconvirtiendo los otros y además incorporando dentro de la conceptualización de trabajo los trabajos que se hacen en el entorno doméstico, que son imprescindibles para la vida, e incluso trabajos que se hacen por la democracia, como es el trabajo de participación. Es decir, todo esto supone reorganizar el tiempo de la gente. Ahí yo creo que de los movimientos que más han articulado y han avanzado en propuesta, en indicadores y tal, es el movimiento feminista y la economía feminista con diferencia, ¿no? Otro elemento central que no podemos soslayar y que tiene que estar en el centro es la distribución de la riqueza. Yo creo que en los últimos años, incluso una buena parte del movimiento sindical se le ha olvidado hablar del reparto de la riqueza. Con esta idea del mito del crecimiento y del mito de la producción, parecía que se hacía crecer la riqueza y por goteo algo le tocaría a todo el mundo. Si el planeta tiene recursos limitados, la distribución de la riqueza es un asunto nodal. Y en ese sentido podemos hablar de rentas máximas, podemos hablar de rentas mínimas, desde luego de una fiscalidad progresiva y orientada ecológica y socialmente, y además de abrir un debate que ahora mismo es un verdadero tabú, que es el debate sobre la propiedad. Y no hablo de la propiedad del piso en el que vives o del taller en el que trabajas, hablo de la propiedad en lo gordo. Es decir, hablar de autosimplicidad voluntaria está fenomenal, pero los grandes capitales voluntariamente no van a ser simples, ni van a querer llevar una vida más sencilla. Y a los grandes capitales hay que ver cómo quitarles la riqueza para poder repartirla. Y eso nos obliga a abrir el debate sobre la propiedad. Yo creo que ahora mismo en las movilizaciones que hemos vivido del Sindicato Andaluz de Trabajadores del Campo, del SAT, lo ha puesto, yo creo que la reacción tan visceral que tuvieron las cadenas, por ejemplo, como Intereconomía, no solamente los medios más ultraliberales, sino también medios hipotéticamente un poco menos ultraliberales, esa reacción que ha sido tan tremenda es porque esta movilización ponía el dedo en la llaga. Cuando los agricultores entraban en los supermercados, hablaban de expropiar alimentos. Y yo creo que entró también, le pareció tan normal a la gente que si aquí hay gente que no tiene comida y aquí hay supermercados que acaparan, se expropie para que la gente coma, que se percibió como una cosa absolutamente peligrosa, porque abría la puerta a una serie de movilizaciones, a quebrar, digamos, ese tótem, ese tabú
que es el que ayuda a sostener el sistema y a frenar, a mi juicio, muchas de las movilizaciones, ¿no? Podríamos ir desarrollando muchas propuestas que se están desarrollando en el campo de lo alternativo y que nos pueden parecer que son propuestas pequeñas que tienen un nivel micro para la magnitud del problema que englobamos, desde banca alternativa, desde medios de comunicación alternativos en la web o escritos, radios, televisiones, desde cómo ha explotado, por ejemplo, todo el tema de las relaciones campo-ciudad a partir de las cooperativas de consumo, el movimiento cooperativo de las cooperativas de trabajo asociado. Es decir, ahora mismo hay una emergencia enorme de muchos proyectos. Yo creo que todas estas experiencias hay que mimarlas, seguirlas de cerca y no machacarlas, que muchas veces desde estructuras de izquierda un poco más clásicas, por verlas pequeñas y verlas en lo local, se desprecian, creo yo, que con mucha facilidad. Primero porque si pensamos en términos históricos, pues también cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y hubo que pensar en cómo montar el sistema de bienestar, quienes lo tuvieron que montar en Europa se fijaron en qué era lo que había, y lo que había eran cajas de resistencia, pequeñas mutuas que había ido creando el movimiento obrero desde el siglo XIX y que fueron experiencias a copiar para llevar a lo grande. Ahora mismo muchas de las cosas que se están generando son experiencias a copiar también para trasladar a otros sistemas un poco más amplios, ¿no? Es decir, que en mi opinión, contribuir a construir todas estas alternativas a la vez que resistimos y tratamos de articular políticas más macro son dos elementos de la misma lucha que no se pueden separar, que hay que tender puentes y bisagras entre ellos porque en mi opinión forman parte de lo mismo, ¿no? Insisto, si hay alternativa, aunque no esté perfectamente hilada, aunque no constituya un programa perfectamente cerrado, aunque no tenga un nombre o recoja un nombre de una de las utopías que hemos conocido y no la queramos llamar ni socialismo, ni comunismo, ni anarquismo, no le demos el nombre de una utopía determinada, pero si existen alternativas que pueden prosperar, ¿por qué esto no tira para adelante? Pues porque lo que nos falla es la política. Y hablo de la política con mayúsculas. Hablo de la política en la calle y hablo de la política como esa lógica de cuidar del mundo, como esa lógica de llegar al bien común. Ahora mismo yo creo que hay un salto enorme, una grieta enorme entre los golpes y la violencia con la que el sistema está quebrando el espinazo de todo lo conseguido en los últimos siglos y la resistencia que estamos siendo capaces de generar. Es verdad que se está articulando, es verdad que hay mucho emergente, pero todavía estamos lejos de conformar un movimiento que sea capaz de confrontar. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner toda la fuerza y todo el empeño. El diálogo con el movimiento sindical, con todos los movimientos sociales, con el ecologismo, con el feminismo, con todos aquellos movimientos emancipatorios que quieren construir una vida que coloque el bien común en el centro, a mí me parece que es central. Y creo que ahí arrastramos una experiencia que ha pretendido buscar solamente y articular solamente aquello que nos unía, dejando un montón de cosas fuera, y yo creo que ha sido un error. Tenemos que pensar también en lo que nos separa y hacerle hueco, porque muchas veces lo que te separa de un movimiento es precisamente lo que para ese movimiento es fundamental. Si yo soy anticapitalista, feminista, y tú eres anticapitalista, pues anticapitalista, ¿por qué yo no estoy en el mismo movimiento a lo mejor? Porque para mí el feminismo es un tema nodal. Si yo soy anticapitalista, feminista, y aquí tengo otra persona que es anticapitalista, ecologista, o le hacemos hueco y respetamos eso que plantea el feminismo, eso que plantea el ecologismo, eso que plantea cualquier otro movimiento de lo que hace bandera, y es posible hacerle hueco, o no vamos a poder construir esos movimientos. Para mí, decía un filósofo, Santiago Alba, que el 15M, o el 15M tal y como lo hemos vivido nosotros, por ejemplo, en Madrid, que es donde yo vivo, ¿no?
pero por ejemplo la emergencia de otros movimientos con una lógica muy distinta que estáis viviendo aquí en Euskal Herria, ¿no? Con otros movimientos, otra lógica política que tengo que decir que es la envidia de casi todo el mundo, pero bueno, es decir, toda esta dinámica y esta emergencia social que se está viviendo, decía Santiago Albarrico que no es todavía una revolución, pero que es como si al gran pulmón, al gran tumor que es este sistema, le hubiera nacido un pulmón. Y ahora el reto es hacer que este pulmón se convierta en un cuerpo, se convierta en algo que sea capaz de hacerse con el tumor y vencerlo. Y nada más, muchas gracias.